Recuerdo bien aquella noche, aunque ya han pasado muchos años. Los detalles permanecen nítidos en mi memoria, como si los eventos hubieran sucedido ayer. No soy hombre de hablar mucho sobre el pasado, y menos sobre aquella experiencia en particular, pero siento que es hora de compartirlo. Todo comenzó cuando recibí una carta de mi nieto mayor, Alejandro. En ella, me informaba que había encontrado una vieja cabaña en el bosque, una propiedad que perteneció a mis padres y que había estado abandonada desde hacía décadas. Alejandro, curioso por naturaleza, se ofreció a restaurarla y convertirla en un lugar de retiro para la familia. Aunque me preocupaba su seguridad, accedí, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y aprensión. Le di a Alejandro algunas indicaciones sobre cómo llegar a la cabaña, advirtiéndole que tuviera cuidado con las estructuras viejas y que no se aventurara demasiado por los alrededores. Sin embargo, omití contarle algunos detalles de la historia de la cabaña, no por malicia, sino porque esos recuerdos estaban enterrados en una parte de mi mente que prefería no desenterrar. Unos días después de que Alejandro se instalara en la cabaña, recibí una llamada suya. Su voz sonaba agitada, casi temerosa, algo inusual en él. Me contó que había encontrado una llave antigua en uno de los cajones del escritorio. Le dije que probablemente pertenecía a algún mueble viejo y que no se preocupara, pero su insistencia me hizo preguntarle qué había encontrado exactamente. «Abuelo», dijo, «encontré una puerta en el sótano. No la recuerdo de las veces que visité la cabaña de niño. Parece que nunca había estado ahí». El frío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Esa puerta. Había algo en esa puerta que prefería olvidar. Traté de sonar calmado y le dije que probablemente era una despensa o algún cuarto de herramientas. Sin embargo, mi corazón latía acelerado y mi mente se llenaba de recuerdos que había intentado enterrar. Unos días después, decidí visitar a Alejandro. La inquietud no me dejaba en paz y sentía que debía estar allí para ayudarlo, o al menos para enfrentar juntos lo que fuera que encontrara detrás de esa puerta. Cuando llegué a la cabaña, la atmósfera era opresiva, casi irreal. Alejandro me recibió con una mezcla de alivio y preocupación en sus ojos. Descendimos juntos al sótano. La pequeña puerta estaba ahí, en la penumbra, como una grieta oscura en la pared. La llave que Alejandro había encontrado encajaba perfectamente en la cerradura. Dudé un momento antes de girarla, pero la curiosidad y la necesidad de proteger a mi nieto fueron más fuertes. La puerta se abrió con un chirrido. Detrás de ella un pasillo estrecho se extendía hacia la oscuridad. Un hedor a humedad y moho nos golpeó, haciéndonos toser. Avanzamos lentamente, nuestras linternas iluminando las paredes de piedra que parecían cerrarse a nuestro alrededor. El pasillo parecía interminable, y el aire se volvía cada vez más denso y opresivo. Finalmente llegamos a una habitación pequeña y circular. En el centro había un pozo antiguo, cubierto de musgo y telarañas. Alejandro y yo intercambiamos miradas, sin saber qué pensar. El silencio era total, salvo por el débil goteo de agua que provenía del pozo. Sentí un escalofrío al acercarme. Había algo en ese lugar que no encajaba, algo que no pertenecía a este mundo. Entonces lo escuchamos. Un susurro, apenas audible, que parecía venir del pozo. No era una voz, sino más bien un murmullo, como el sonido del viento entre las hojas, pero cargado de una sensación de urgencia y desesperación. Alejandro quiso acercarse más, pero lo detuve, mi instinto de protección más fuerte que mi curiosidad. «Vámonos», le dije, mi voz temblando. «No hay nada aquí que debamos descubrir». Regresamos a la superficie, sellando la puerta detrás de nosotros. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Los susurros seguían resonando en mi mente, y cada crujido de la casa parecía amplificar nuestro miedo. Alejandro intentó investigar más sobre la historia de la cabaña, pero no encontró nada concluyente. Nunca volvimos a abrir esa puerta. La cabaña, con el tiempo, volvió a ser un lugar de reunión familiar, pero ni Alejandro ni yo hablábamos de lo que habíamos encontrado en el sótano. Era como si ambos supiéramos que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Hasta el día de hoy, no sé qué era aquello que escuchamos. No tengo respuestas, solo preguntas que se quedarán sin resolver. Pero una cosa sí sé, hay lugares en este mundo que guardan secretos oscuros, y algunos misterios están destinados a permanecer sin descubrir.
La historia que estoy a punto de contar ocurrió hace muchos años, cuando todavía vivía en la vieja casa de mi infancia. Mi abuelo, un hombre callado y reservado, había fallecido recientemente, dejando atrás una serie de enigmas y secretos que parecían envolverlo siempre. Una de sus más preciadas posesiones era una antigua mansión victoriana en el campo, una propiedad que heredé tras su muerte. La mansión, con sus paredes de ladrillo rojo y ventanas con vitrales, siempre me había fascinado. Había algo majestuoso y a la vez inquietante en ella. Tras la muerte de mi abuelo, decidí mudarme allí temporalmente para organizar sus pertenencias y poner en orden sus asuntos. Poco sabía yo que esta decisión cambiaría mi vida para siempre. Desde el primer día, sentí una extraña presencia en la casa. Los pasillos parecían susurrar y las sombras danzaban en las esquinas de mi visión. Había una habitación en particular que siempre había estado cerrada con llave. Mi abuelo la llamaba la habitación cerrada y nunca permitía que nadie entrara. Ni siquiera mi abuela, que había muerto muchos años antes que él, sabía qué contenía. Mi curiosidad creció con cada día que pasaba en la mansión. La llave de la habitación estaba guardada en su estudio, en un cajón escondido que descubrí mientras organizaba sus papeles. La llave era antigua y pesada, con un intrincado diseño grabado en ella. La sostuve en mi mano, sintiendo el peso de los secretos que representaba. Una noche, incapaz de contenerme más, decidí abrir la habitación cerrada. El pasillo estaba en penumbra y el crujido de las tablas del suelo resonaba en el silencio. Al llegar a la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Introduje la llave en la cerradura y la giré. Con un clic, la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura y polvorienta. Encendí mi linterna y entré. Lo primero que noté fue el olor a humedad y a libros viejos. La habitación estaba llena de estanterías repletas de libros y artefactos antiguos. En el centro, había una mesa cubierta de pergaminos y cuadernos. Al examinar más de cerca, me di cuenta de que todos los escritos eran de mi abuelo. Descripciones detalladas de rituales, diagramas de símbolos y anotaciones en un idioma que no reconocía. Sentí una mezcla de miedo y fascinación mientras hojeaba los cuadernos. Había dibujos de criaturas extrañas, descripciones de rituales oscuros y referencias a algo llamado el umbral. Según los escritos, el umbral era una puerta a otra dimensión, un lugar donde las leyes de la naturaleza no se aplicaban y donde moraban seres más allá de nuestra comprensión. Uno de los cuadernos mencionaba un espejo antiguo, similar al que había encontrado en otra de sus propiedades. Decía que este espejo era una ventana al otro lado, una herramienta para comunicarse con las entidades que residían allí. Mientras leía, sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, pero el aire parecía vibrar con una energía extraña. Decidí buscar el espejo mencionado en los escritos. Recordé haber visto un espejo similar en el ático, cubierto por una sábana. Subí las escaleras con cautela, sintiendo que algo o alguien me observaba. Al llegar al ático, encontré el espejo tal como lo recordaba. Quité la sábana y miré mi reflejo. Para mi sorpresa, no vi mi imagen, sino una vasta oscuridad que parecía extenderse infinitamente. De repente, una figura apareció en el espejo. Era un hombre, vestido con ropas antiguas, que me miraba con ojos penetrantes. Su boca se movía, pero no podía escuchar lo que decía. Intenté apartar la mirada, pero algo me mantenía pegado al espejo. Sentí una fuerza invisible que me atraía hacia él. Luché con todas mis fuerzas y finalmente logré romper el contacto visual. Caí al suelo, jadeando y sudando. El espejo volvió a mostrar mi reflejo, pero supe que lo que había visto no era una ilusión. Decidí regresar a la habitación cerrada y buscar más respuestas en los cuadernos de mi abuelo. Entre los escritos encontré una carta dirigida a mí. En ella mi abuelo explicaba que había dedicado su vida a estudiar lo oculto y a buscar respuestas sobre el umbral. Advertía sobre los peligros de abrir puertas a otros mundos y mencionaba que la habitación cerrada y el espejo eran claves para entenderlo. Me pidió que fuera cuidadoso y que no intentara lo que él había hecho. Esa noche no pude dormir. Los susurros en la casa parecían más fuertes y sentí que las sombras me observaban. Decidí que debía hacer algo con el espejo. A la mañana siguiente lo cubrí nuevamente y lo llevé al sótano,
donde lo sellé detrás de una pared falsa. No quería destruirlo, temiendo que podría liberar algo aún peor. Con el tiempo, la mansión volvió a la normalidad, los susurros cesaron y las sombras desaparecieron. Sin embargo, nunca pude olvidar lo que había visto y leído. Mi abuelo había estado jugando con fuerzas que no comprendía, y yo había estado a punto de seguir sus pasos. La mansión sigue en mi familia, pero la habitación cerrada permanece sellada y el espejo oculto. Mis hijos y nietos saben que hay lugares en la casa que no deben explorar, pero no conocen toda la historia. Quizás algún día les contaré, cuando sean mayores y puedan entender el peso de los secretos que heredamos. Hasta entonces, viviré con la certeza de que hay misterios en este mundo que es mejor no desentrañar y fuerzas que es mejor no despertar. La casa de mi abuelo sigue en pie, un recordatorio constante de los peligros que acechan en las sombras y de los límites que no debemos cruzar. Dale al botón de like si te están gustando las historias de terror. Ahora sí, seguimos con el video. Querido nieto, ven, siéntate a mi lado. Hoy quiero contarte una historia que me ocurrió cuando era joven. Es una historia que no muchos conocen, pero creo que es importante que tú la escuches. Es sobre la granja de mis padres, un lugar que siempre pensé que era tranquilo hasta que descubrí lo contrario. La granja estaba en las afueras de un pequeño pueblo. Era una propiedad extensa, con campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un bosque denso que bordeaba el terreno. Mis padres trabajaban duro para mantener la granja, y nosotros, los niños, ayudábamos en todo lo que podíamos. Desde muy pequeño, siempre hubo historias sobre el bosque al final de nuestra granja. Los vecinos decían que estaba encantado, que se veían luces extrañas por la noche y que se escuchaban susurros cuando el viento soplaba entre los árboles. Mis padres, siendo personas prácticas, no prestaban atención a esos cuentos y nos decían que no nos acercáramos al bosque simplemente porque era peligroso y fácil perderse. Pero cuando tenía 16 años, ocurrió algo que cambió mi percepción de esos cuentos. Era una noche de verano, cálida y silenciosa, cuando escuché un ruido extraño proveniente del bosque. Parecía un lamento, un sonido largo y agónico que se repetía en intervalos. Decidí investigar, armado con una linterna y una firme resolución de descubrir qué estaba causando ese ruido. El aire se volvía más frío a medida que me adentraba en el bosque. Los árboles eran tan altos y densos que apenas podía ver el cielo. El lamento se hacía más fuerte y, finalmente, llegué a un claro donde vi una figura. Era una mujer, vestida con ropas antiguas y desgastadas. Su cabello largo y oscuro caía en desorden sobre su rostro, y estaba de pie junto a un viejo pozo, llorando. Me acerqué con cautela y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella levantó la cabeza y sus ojos, llenos de desesperación, se encontraron con los míos. Antes de que pudiera decir una palabra, desapareció. No fue un desvanecimiento gradual, simplemente dejó de existir en ese momento. Miré alrededor, confundido y asustado. Volví corriendo a la casa, sin decir nada a mis padres para no preocuparlos. Esa noche no pude dormir. El rostro de la mujer y su desaparición repentina no dejaban de rondar mi mente. Decidí volver al claro al día siguiente, esta vez a la luz del día, para investigar más a fondo. Encontré el pozo cubierto de musgo y rodeado de maleza. Parecía antiguo, como si hubiera estado allí durante siglos. Miré dentro, pero solo había oscuridad. Regresé a casa y busqué en la biblioteca del pueblo cualquier información sobre la granja y el bosque. Encontré un viejo libro de historia local que mencionaba a una mujer llamada Elena, que había vivido en la granja hacía más de 100 años. Según la historia, Elena estaba comprometida con un joven del pueblo, pero un día desapareció sin dejar rastro. Se decía que había sido vista por última vez cerca del pozo en el bosque, y muchos creían que había caído en él accidentalmente. Esa noche, volví al bosque con la intención de encontrar respuestas. Me llevé una cuerda y una linterna más potente. Al llegar al pozo, aseguré la cuerda a un árbol cercano y descendí con cuidado. La oscuridad era total, y el aire estaba pesado y húmedo. Toqué fondo y encontré algo sorprendente. Un pequeño túnel que parecía haber sido excavado a mano. Avancé por el túnel, que se extendía por varios metros antes de abrirse en una pequeña caverna. Allí, en el centro,
Había un cofre de madera. Lo abrí con dificultad y encontré dentro una colección de cartas y un diario. Las cartas eran de Elena a su prometido, llenas de amor y esperanza, pero el diario contaba una historia diferente. Elena había descubierto algo oscuro en el bosque, algo que la había asustado profundamente. Las últimas entradas del diario hablaban de sus intentos de proteger a su familia y de cómo había sido atraída al pozo por una fuerza inexplicable. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me volví y vi a Elena, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de tristeza. Extendió una mano hacia mí y aunque mi primer instinto fue huir, sentí que no debía temerle. Le ofrecí las cartas y el diario, y al hacerlo, su expresión cambió a una de alivio. Elena comenzó a desvanecerse lentamente, y antes de desaparecer por completo, susurró un agradecimiento. Sentí una paz que no había experimentado antes. Sabía que su espíritu finalmente estaba en paz. Salí del pozo y sellé la entrada del túnel, asegurándome de que nadie más pudiera encontrarse con lo que yo había visto. Desde ese día, el bosque dejó de ser un lugar temido. Los susurros cesaron y las luces extrañas desaparecieron. La granja volvió a ser un lugar tranquilo, y la historia de Elena quedó grabada en mi memoria. Ahora, al contarte esto, quiero que sepas que algunas historias tienen una explicación más allá de lo que podemos ver. A veces, los espíritus solo necesitan ayuda para encontrar la paz. Espero que nunca tengas que enfrentar algo así, pero si lo haces, recuerda ser valiente y compasivo, porque al final, incluso los fantasmas solo quieren descansar en paz. Ven, siéntate junto a mí, nieto, y escucha atentamente. Lo que voy a contarte es algo que no muchos conocen, pero creo que es importante que lo sepas. Esta historia ocurrió hace muchos años, cuando yo era un joven lleno de curiosidad y un poco imprudente. Vivíamos en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era una casa grande, con techos altos y pasillos oscuros, que siempre parecían esconder algún secreto. Pero el lugar que más me intrigaba era el sótano. Desde niño, había oído historias sobre él. Mis padres siempre me decían que no bajara allí, que era peligroso y que había cosas que los niños no debían ver. Pero cuanto más me decían que no, más quería descubrir qué se escondía allí. Un día, cuando tenía unos 17 años, mis padres tuvieron que salir de viaje y me dejaron a cargo de la casa. La tentación de explorar el sótano fue demasiado grande. Sabía que este era mi momento. Tomé una linterna y las llaves de la casa y me dirigí al sótano. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. La abrí con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Las escaleras de madera crujían bajo mis pies mientras descendía a la oscuridad. Al llegar al fondo, encendí la linterna y vi un espacio amplio y desordenado, lleno de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y una serie de estantes repletos de libros polvorientos. Mientras exploraba, noté algo extraño en una de las paredes. Parecía haber un hueco detrás de una estantería. Moví la estantería con esfuerzo y descubrí una puerta oculta. Estaba cerrada con un candado antiguo, pero encontré una llave en uno de los cajones cercanos que encajaba perfectamente. Al abrir la puerta, encontré una pequeña habitación. En el centro había una mesa, y sobre ella, un gran libro encuadernado en cuero. El aire estaba frío y húmedo, y una sensación de inquietud me envolvía. Abrí el libro y vi que estaba lleno de símbolos extraños y anotaciones en un idioma que no conocía. Parecía un diario o un grimorio. Mientras leía, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro se convirtió en un murmullo constante, como si cientos de voces intentaran hablarme a la vez. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Me quedé en completa oscuridad, rodeado por esos murmullos inquietantes. Intenté calmarme y encontrar la salida, pero parecía que el sótano había cambiado. Los pasillos eran más largos y las paredes parecían moverse. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando miré de nuevo, vi una sombra alta y oscura. Sus ojos brillaban con una luz fría y susurraba mi nombre. Corrí lo más rápido que pude, tropezando y cayendo varias veces antes de encontrar las escaleras. Subí a toda prisa y cerré la puerta del sótano con fuerza, bloqueándola con una silla. El susurro se desvaneció y el silencio de la casa se volvió ensordecedor.
Esa noche, no pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía saltar y cada sombra parecía estar acechándome. Al día siguiente, cuando mis padres regresaron, les conté lo que había sucedido. Mi padre me miró con una mezcla de preocupación y resignación y luego me llevó de nuevo al sótano. Juntos empujamos la estantería de vuelta a su lugar y aseguramos la puerta oculta. Mi padre me contó que el libro y la habitación pertenecían a mi bisabuelo, un hombre que había estudiado lo oculto y realizado experimentos peligrosos. Había sellado la habitación para protegernos, pero ahora que yo la había encontrado, tendríamos que ser más cuidadosos. Desde entonces, el sótano quedó sellado y mis padres no hablaron más del tema. La casa volvió a su tranquilidad habitual, pero yo nunca olvidé lo que vi y escuché esa noche. Aprendí que hay secretos que es mejor dejar enterrados y que algunas curiosidades pueden llevarnos a lugares oscuros. Ahora, al contarte esto, espero que entiendas la importancia de respetar ciertos límites. Hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente, y a veces, lo mejor es dejarlas en paz. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.